A lo largo de los años, la humanidad desarrolló tecnología con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Algunas de estas intervenciones tuvieron efectos nocivos sobre la naturaleza. La acción del hombre sobre el relieve responde a diferentes necesidades. Por ejemplo, para contener el agua de algunos ríos o desviar su cauce con el fin de evitar inundaciones, se construyeron los diques. Para utilizar la energía contenida en el agua de los ríos y transformarla en energía eléctrica, surgieron las represas hidroeléctricas. Por otra parte, la necesidad de crear nuevos sitios para el asentamiento de nuevas poblaciones implicó que se talaran árboles y se bajaran dunas para obtener un terreno más llano y apto para la construcción. Una represa es una construcción transversal al río que puede embalsar el agua, como ocurre con Yacyretá, o puede crear un obstáculo a fin de derivarla y usarla en riego, en bebida, en lo que fuese, sacando el agua del río. El dique, en cambio, es una defensa longitudinal, en la margen del río, paralelo al río, para evitar efectos dañinos como son las inundaciones. Ciudades a la orilla del río Paraná, Santa Fe, Goya, Reconquista, han sido protegidas mediante diques. Estos avances de la humanidad generaron inconvenientes en el equilibrio ecológico. Las modificaciones en el relieve no solo inundaron poblaciones debido al cambio del curso de algunos ríos, sino que también modificaron el hábitat de muchísimas especies, las cuales actualmente corren peligro de extinción. Los cambios también impactaron en el clima de nuestro planeta. En América del Sur se construyeron dos grandes represas que, si bien generaron el aprovechamiento hidroeléctrico del río Paraná y abastecen de energía a importantes ciudades, afectaron de manera irreversible al ecosistema. Yacyretá e Itaipú son ejemplos de los efectos de la intervención del hombre sobre el relieve. En los litorales marítimos y fluviales, los procesos de erosión, transporte y sedimentación provocan modificaciones en el área. La intervención del hombre para controlar estos efectos rompe la dinámica natural de los litorales y sus consecuencias son perjudiciales para la región. Una tempestad puede retirar la mayor parte de arena de una playa. Para evitarlo y con el fin de retenerla sacando arena del fondo marino próximo para añadirla a la costa, se construyeron los espigones. El problema de los espigones es que se hacen sobre las bahías modificando el relieve de la zona. Y además es habitual la construcción de diques en la base de acantilados para evitar su erosión. El movimiento de las aguas del mar puede utilizarse para obtener energía, de modo similar a cómo se hace con los saltos de aguas de los ríos. Francia, Holanda y Rusia desarrollaron proyectos para el aprovechamiento de la energía de las mareas. Los lugares elegidos son bahías en las que la amplitud de la marea es importante, es decir, hay mucha diferencia entre el nivel del mar con la marea alta, llamado pleamar, y con marea baja, bajamar. El trabajo consiste en cerrar la boca de la bahía con un dique, de manera que las corrientes originadas por la marea pasen por conductos donde se colocan las turbinas, que giran al pasar el agua, produciendo energía eléctrica. En el mundo hay 45.000 represas y solo en China, Estados Unidos y la India se concentran las 2/3 partes de las existentes en el planeta. Las grandes represas hidroeléctricas generan alrededor del 6% de la energía que se consume a nivel mundial y fueron pensadas como una alternativa a las centrales de producción de energía que consumen carbón, petróleo o uranio. Aun cuando más de la mitad de los ríos en el mundo tienen al menos una represa en su cauce, y aunque las aguas acumuladas en sus lagos artificiales riegan más de 100 millones de hectáreas en el planeta, el impacto que ocasionan sobre el hábitat de animales, plantas y millones de personas es tan alto que en muchos casos se evalúa seriamente la posibilidad de destruirlas. Las grandes represas tienen efectos negativos sobre diferentes aspectos del medio ambiente: régimen hidrológico, ecosistemas acuáticos y terrestres, la economía nacional y las condiciones socioeconómicas de los pobladores locales.
En 1997, en la ciudad de Gland, Suiza, tras un acuerdo entre el Banco Mundial y la Unión Mundial para la Naturaleza, se creó la Comisión Mundial de Represas, integrada por representantes de gobiernos, industrias, entidades financieras internacionales, ambientalistas y de las poblaciones afectadas. La CMR elaboró el informe Represas y Desarrollo, donde hace una denuncia sobre el impacto de las represas en los ecosistemas. Las conclusiones de los expertos determinaron que claramente las represas pueden jugar un papel importante en la satisfacción de las necesidades humanas. Pero en los últimos 50 años también se han detectado los problemas de las grandes represas y sus impactos sociales y ambientales. Las grandes represas han fragmentado y transformado los ríos del mundo, mientras que se estima que entre 40 y 80 millones de personas han sido desplazadas por su construcción, la mayoría de las cuales no fueron indemnizadas o incluidas en programas de reasentamientos. Comunidades indígenas perdieron totalmente su hábitat y los que aún sobreviven río abajo de las represas sufren distintas enfermedades y la subsistencia resulta cada vez más difícil. El mismo informe muestra que los impactos sobre los ecosistemas son más negativos que positivos y provocaron pérdidas significativas e irreversibles de especies y ecosistemas. Además, advierte que no es posible mitigar mucho de los impactos causados en los ecosistemas y en la biodiversidad por la creación de embalses. Y los esfuerzos realizados por rescatar la fauna y la flora han tenido, a largo plazo, poco éxito. Los impactos ambientales de las grandes obras realizadas en la Cuenca del Plata fueron revisados en detalle en un informe elaborado por una organización ambiental argentina en 1996. Allí se señalaba claramente el incumplimiento de los compromisos ambientales de compensación y mitigación de los efectos de estas obras. La represa de Yacyretá es un emprendimiento conjunto de los gobiernos de Argentina y Paraguay para el aprovechamiento hidroeléctrico del río Paraná, ubicada aproximadamente a unos 90 kilómetros aguas abajo de las ciudades de Encarnación en Paraguay y Posadas en Argentina. El Tratado Binacional de Yacyretá se firmó en diciembre de 1973. Un año después, con el mandato de diseñar, construir e implementar el proyecto, fue creada la entidad binacional Yacyretá. Los objetivos de esta represa de Yacyretá fueron producir energía eléctrica, mejorar las condiciones de navegabilidad del río Paraná, atenuar el efecto de sus crecidas y facilitar el desarrollo de cultivos bajo riego en sectores adyacentes. Las obras civiles tardaron 10 años en iniciarse y se terminaron 8 años después, en 1992. El embalse se llenó en 1994 a cota de 76 metros sobre el nivel del mar. Actualmente las obras están terminadas y las 20 turbinas en funcionamiento, pero el embalse se mantiene por debajo de la cota final de 83 metros, dados los numerosos problemas ambientales, sociales y económicos que están sin resolver. En 1993, la Fundación Vida Silvestre Argentina elaboró una revisión detallada de los impactos ambientales de la represa Yacyretá, donde alertaba del grave impacto ambiental de la obra que afectaría a unos 50.000 pobladores rurales y urbanos. El deterioro del estado sanitario y pesquerías locales, la inundación de valiosos yacimientos arqueológicos y ecosistemas naturales, incluidas unas 300 islas, son algunos de los efectos que provocó la represa Yacyretá. Los principales impactos ambientales identificados fueron, sobre el recurso agua, la descomposición de la biomasa vegetal, acumulación de sustancias tóxicas orgánicas y metales pesados provenientes de la actividad agrícola e industrial y efluentes urbanos, la disminución del caudal del río y en consecuencia los cambios en la erosión de la zona.
Sobre la salud, el incremento en incidencias de enfermedades infectocontagiosas. Sobre lo social, la relocalización involuntaria de más de 50.000 pobladores urbanos, rurales e indígenas y la afectación de infraestructura y trama urbana. Sobre el patrimonio cultural, la pérdida de yacimientos arqueológicos, ruinas históricas arqueológicas y numerosas construcciones históricas. Sobre los ecosistemas naturales y la biodiversidad, la pérdida del ecosistema de Islas del Paraná, pérdida de continuidad biológica de la región por fragmentación, impactos negativos sobre especies de animales y plantas amenazadas de extinción. Luego de llenado el embalse a cota 76 metros, se detectaron nuevos impactos ambientales, que no habían sido pronosticados en la evaluación ambiental. Los más importantes son la sobresaturación de gases causadas por el diseño de vertederos, la afectación de especies endémicas en el área inundada y de especies en peligro de extinción en el área de influencia del embalse, así como el afloramiento de embalsados provenientes de los esteros de las islas que fueron inundadas. Todos estos impactos fueron reconocidos por la entidad binacional Yacyretá y por el Banco Mundial. Actualmente se puede agregar otro impacto no previsto en la evaluación ambiental: el aumento del nivel del agua en los esteros del Liberá por trasvasamiento de aguas desde el lago de Yacyretá. Esto es un grave problema porque estos esteros son un reservorio muy importante de diferentes especies. La represa hidroeléctrica de Itaipú, del guaraní Piedra que Canta, es un emprendimiento binacional entre Brasil y Paraguay y es la que produce la mayor cantidad de energía del mundo. Está ubicada sobre el río Paraná, en la frontera entre los dos países, a 14 kilómetros al norte del Puente de la Amistad. La represa de Itaipú es el resultado de intensas negociaciones entre los dos países durante la década de 1960. El 22 de junio de 1966, los ministros de Relaciones Exteriores del Brasil y del Paraguay firmaron el Acta de Iguazú, una declaración conjunta que manifiesta la predisposición para estudiar el aprovechamiento de los recursos hidráulicos pertenecientes a los dos países. En 1970, el consorcio formado por las empresas IECO de los Estados Unidos y Electroconsult de Italia tuvieron la aprobación nacional para la realización de los estudios de probabilidades y para la elaboración de la obra. El trabajo comenzó en febrero de 1971. El 26 de abril de 1973, Brasil y Paraguay firmaron el Tratado de Itaipú, instrumento legal para el aprovechamiento hidroeléctrico del río Paraná por los dos países. El 17 de mayo de 1974 fue creada la entidad binacional Itaipú para la administración de la construcción de la represa. El inicio efectivo de las obras ocurrió en enero del año 1975. El 14 de octubre de 1978 fue abierto el canal de desvío del río Paraná que permitió secar el trecho original del río para poder construir la represa. Otro marco importante en lo que respecta a la diplomacia fue la firma del acuerdo tripartito entre Brasil, Paraguay y la Argentina, el día 19 de octubre de 1979. El acuerdo promovía el aprovechamiento de recursos hidroeléctricos en el trecho del río Paraná, comprendido entre las 7 quedas hasta el margen del río de la Plata. El acuerdo estableció los niveles del río y las variaciones permitidas para los diferentes emprendimientos hidroeléctricos de los tres países. El área implicada en el proyecto se extiende desde Foz de Iguazú en Brasil y Ciudad del Este en el Paraguay al sur, hasta Guaíra en Brasil y Salto de Guairá, Paraguay, al norte. El lago artificial de la represa consta de 29 millones de metros cúbicos de agua, con unos 200 kilómetros de extensión en línea recta y un área aproximada de 1.400 kilómetros cuadrados. La potencia instalada en la represa es de 14.000 megavatios, con 20 turbinas generadoras de 700 megavatios cada una. En el año 2000, la represa tuvo su récord de producción, 93,4 billones de kilovatios hora, siendo responsable del 95% de la energía eléctrica consumida en el Paraguay y el 24% de toda la demanda del mercado brasileño.
El reservorio de la represa comenzó el día 12 de octubre de 1982, cuando fueron concluidas las primeras obras y las compuertas del canal de desvío fueron cerradas. La primera turbina de Itaipú entró en operaciones el 5 de mayo de 1984 y se prosiguió con la instalación al ritmo de 3 por año. La 20ª y última entró en funcionamiento en mayo de 2004. Los materiales utilizados en la represa hidroeléctrica de Itaipú son el equivalente a 210 estadios de fútbol del tamaño del Maracaná de Brasil. La altura de la represa es un equivalente a 65 pisos de un edificio. La construcción involucró directamente a 40.000 personas. Fue necesario remover más de 50 millones de toneladas entre tierra y piedras. Para proteger las especies de la zona durante la formación del reservorio, se llevó a cabo la operación denominada Mimbacuerá, que quiere decir salve animales. En este trabajo, equipos del sector ambiental de Itaipú recorrieron la mayor parte del área que sería inundada para salvar centenas de ejemplares de especies de animales de la región. A pesar de esto, muchas especies quedaron en peligro de extinción al ser alterado su hábitat. En cuanto a los efectos sociales, el impacto fue negativo en las poblaciones. La laguna de la represa inundó diversas propiedades de habitantes del extremo oeste del estado brasilero de Paraná, lo que ocasionó migraciones de poblaciones ante la pérdida de sus casas y sus tierras. Las indemnizaciones no fueron suficientes para que los agricultores compraran nuevas tierras en Brasil y tuvieron que trasladarse a Paraguay. Esto generó el fenómeno social conocido como los brasiguayos, familias brasileras residentes en tierras paraguayas en la frontera con el Brasil. A lo largo de la historia, las grandes represas han sido promovidas, entre otras cosas, por su acción moderadora de las inundaciones aguas abajo. Recientes investigaciones demuestran que en muchos casos estas grandes obras terminaron agravando el problema, dado que fueron construidas sin considerar la ocurrencia de hechos extraordinarios como grandes lluvias e inundaciones, y muchas veces subestimando la capacidad de acumulación de sedimentos y el aumento del nivel de agua de los lagos. El proceso de extinción se ha ido acelerando ante la acción del hombre. El hombre ha acelerado este proceso y en muchos casos muchas especies se encuentran amenazadas por la acción directa del hombre, más allá que por una causa natural. Esto lleva a que en la República Argentina existan 500 especies de vertebrados amenazados de extinción. Mamíferos, aves, reptiles amenazados de extinción por la acción directa del hombre. Muchas de estas especies amenazadas se encuentran en la selva misionera. Sería muy interesante que sepamos cuáles son para ver de qué manera podemos defenderlas. Las represas transforman los paisajes y crean riesgos de impactos irreversibles. Los ríos, cuencas y ecosistemas acuáticos son el motor del planeta en el que vivimos. La necesidad y las acciones del hombre no deberían enfrentarse con la naturaleza.